Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Me presento. Soy el alumno Manuel Cárdenas González, cursante de la carrera de Ciencias de la Comunicación proveniente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el día de hoy vamos a abarcar un determinado análisis sobre la importancia que conllevan a las constituciones latinoamericanas y en general. Esto a partir del texto La Sala de Máquinas de las constituciones latinoamericanas entre lo viejo y lo nuevo, escrito por el autor Roberto Gargarella. Así que sin más preámbulo, comenzamos. Para empezar, la importancia que conlleva a las constituciones en general son aquellas que van a producir nuevos recursos para poder favorecer a los derechos de cada uno de los individuos en cualquier territorio, es decir, marcar una evolución óptima sobre cada uno de estos conceptos, favoreciendo y sobre todo interpretando el buen desarrollo y el buen funcionamiento de cada uno de estos países. Es por ello que a lo largo de este video vamos a dar mención de una serie de preguntas que nos van a ayudar a comprender mejor esta conceptualización y sobre todo a entender la importancia de las constituciones en general. Bueno, la primera pregunta nos dice: ¿cuáles son las contradicciones de los nuevos textos constitucionales? Una de las contradicciones que forma parte de los nuevos textos constitucionales es la mínima transformación que se abarca en torno a la interpretación de cada uno de estos escritos, fomentados o desarrollados a partir de un modelo democrático igualitario. En esta ocasión, también podemos mencionar que se logra implementar de forma continua una determinada mezcla entre nuevas ideologías en conjunto con una vieja estructura o viejas ideologías. Ejemplo de ello es la contradicción del poder. ¿Por qué menciono la concentración del poder? ¿Por qué lo menciono? Por el simple hecho de que se ha descuidado a menores rasgos este concepto debido a esta mezcla de ideologías. Esto lo vamos a mencionar más a detalle a continuación. La segunda pregunta nos dice: ¿cuáles son los tres grandes proyectos constitucionales de la historia temprana del constitucionalismo regional? Bueno, mediante el constitucionalismo regional existen tres grandes proyectos constitucionales, los cuales interpretarán la ampliación de cada uno de estos conjuntos. El primer modelo constitucional se encuentra relacionado con el Imperio Español. Debido a esta situación, sus ideologías o la ideología que implementará este proyecto va a ser de origen conservador. Es decir, un ejemplo, que en aquel entonces, donde se implementaba el Imperio Español, no había una forma para defender al ser humano sobre la acción que hiciera llevar a cabo. Si cometías un delito, no podían defenderte, simplemente nada más te sentenciaban o te implementaban el castigo. Ahora bien, el segundo proyecto consta a partir de la inspiración de la Revolución Norteamericana, y a partir de esta situación, las ideologías o el pensamiento que se va a implementar mediante este proyecto va a ser de origen liberal, es decir, que ya podrá haber alguna defensa, alguna ayuda para poder salvar, como comúnmente se dice, al individuo que comete algún delito o alguna acción negativa. Y por último tenemos el tercer proyecto constitucional inspirado en la Revolución Francesa, de origen republicano. ¿Por qué se dice eso? Porque a partir de aquí ya se inicia un listado de derechos que se predominan como los derechos humanos, a lo que actualmente conocemos. Es decir, ya podemos avalar por nosotros mismos mediante ese concepto de los derechos humanos. La tercera pregunta nos dice: ¿cuáles son las dos marcas de identidad en el constitucionalismo? La primera marca consta a partir del siglo XIX, esto en torno a los pensamientos liberales conservadores. Ante esta situación se puede comprender lo que es la organización de los poderes. En este caso, como comúnmente conocemos en Latinoamérica, existen tres poderes que predominan esta organización: el poder ejecutivo, legislativo y el poder judicial. Por otro lado, la segunda marca de identidad está predominada a partir del siglo XX. Esto determinado a que
las diversas demandas que emplearon los individuos de pensamiento republicano, dichas demandas o reclamaciones fueron agregadas a la vieja estructura de las ideologías, ampliando así de manera adecuada cada uno de los aspectos sociales sobre los derechos económicos, políticos y culturales. La cuarta pregunta nos dice lo siguiente: ¿por qué se dice que son constituciones de mezcla y cuál es su principal tensión? Bueno, el concepto de mezcla está derivado a partir de la implementación de las constituciones y el desarrollo de las mismas, las cuales adicionan modelos democráticos. Ante esta situación se va a predominar una determinada correlación con cualquier idea que se prolongue en diferentes áreas, ya sea en el ámbito cultural, político o económico. Es por ello que la idea o la interpretación de mezcla se denomina como las ideas superpuestas, es decir, hay un choque de ideologías, tanto puede ser del origen liberal como del origen conservador, es decir, que ambas ideas están superpuestas una con otra a ver cuál es la mejor en este caso en el ámbito político. Eso es donde se deriva también la principal tensión, el choque de ideologías, porque no están de acuerdo una con otra y más bien porque cada una de estas tiene direcciones diferentes que no concuerdan, es decir, no tienen relación alguna. La quinta pregunta a continuación nos dice lo siguiente: ¿qué es el impacto intraseccional de las reformas de una constitución en la relación de lo nuevo con lo viejo? El impacto intraseccional está derivado a partir del desarrollo de cada una de estas constituciones. Como lo menciona el autor Roberto Gargarella, en relación con lo viejo, con lo nuevo y con lo viejo se predomina a partir de la adopción de nuevos derechos. Estas ideologías nuevas que van a tener que entrar a la vieja estructura. Es decir, que cada una de estas ideas va a impactar en el sistema. Es como si cambiara absolutamente todo. Y es, por ejemplo, cuando un abogado intenta defender a un cliente, le dice a los juzgados: tienes que defender a tu cliente a través del nuevo derecho, pero tú ya estabas implementando un sistema viejo, entonces dices, bueno, voy a trabajar doble, como comúnmente se dice. Entonces ese es el impacto que puede originar este tipo de adopción de nuevos derechos ante una vieja estructura. Ahora la siguiente pregunta nos dice, la pregunta 6: ¿por qué se acusa del texto la falta de reflexión o reflexión impropia por parte de los constituyentes latinoamericanos? Esto se da comúnmente a partir de la falta de atención sobre cada uno de estos políticos, implementando la hipocresía, la demagogia y sobre todo el descuido y la falta de responsabilidad ante la adopción de nuevos modos de la Constitución, es decir, las nuevas reformas. Cada uno de estos políticos tiene la costumbre de ignorar, de no hacer caso a las distintas normas, y es donde llegan las distintas afectaciones. La pregunta 7 nos dice lo siguiente: ¿de qué forma las viejas estructuras bloquean las nuevas propuestas? Esto se da comúnmente, como lo mencionamos anteriormente, en el aspecto del derecho, que si tú ya estás manejando una estructura vieja, te tienes que quedar con esa, ya no tienes por qué implementar nuevas ideologías para fomentar un cambio radical en la estructura, ya que estos cambios, no podrían beneficiar al ser humano. Lo va a deteriorar hasta el sistema como a los propios seres. Ante esta situación, se dice que las viejas estructuras bloquean esas nuevas propuestas con el fin de predominar y mantener el cambio que va a ser beneficioso para cada uno de los seres. Es decir, me va a defender con tal sistema y el sistema va a ser válido. Eso me va a beneficiar en caso de que alguien esté en un problema sobre algún juzgado. Entonces, cada una de estas ideologías van a ser congruentes y de manera afectiva van a responder de manera favorable a cada una de estas sugerencias o derechos. La pregunta siguiente nos dice lo mencionado.
¿Cuál es la sala de máquinas de la Constitución y cuál es su importancia en las modificaciones que se le introducen? Bueno, en primer lugar, la sala de máquinas se considera como el corazón de, de las organizaciones del poder. En esta ocasión, podemos predominar que su importancia está conducida a partir de las modificaciones y del desarrollo óptimo de cada uno de estos derechos, sin tener que darle la espalda a la estructura que se está manejando como. Ahora bien, la penúltima pregunta nos dice lo siguiente: ¿cuál es el problema para desconcentrar el poder y su relación con el poder popular? Bueno, esto está, en primer lugar, este problema de desconcentración se basa principalmente en la ignorancia de la dimensión histórica sobre el desarrollo de cada una de las constituciones, las cuales se han ido fomentando con el paso del tiempo, provocando así la ausencia misma de la concentración del poder. Ahora bien, ¿cuál es la relación que tiene el poder con el poder popular? Bueno, como bien sabemos, el concepto de poder hoy en día con cada uno de los individuos está denominado como una especie de amenaza. ¿Por qué? Porque el sistema capitalista es aquel régimen que se ha querido apoderar de los derechos de cada uno de los individuos, provocando el inicio o movimientos sociales, que en este caso, como lo menciona el autor Karl Marx, la lucha de clases, el sistema proletariado contra el sistema capitalista. En este caso, nosotros como sistema proletariado tenemos que implementar el desarrollo de nuestros derechos, es decir, no dejar que ningún mandatario logre decidir por nosotros. Por último, tenemos la siguiente pregunta, que nos dice lo siguiente: el hecho de que la ciudadanía y los grupos más desventajados que tengan presencia en la sección de derechos de las constituciones, ¿qué causas y efectos tiene con relación el poder económico con el poder político? Bueno, ambos poderes, como bien sabemos, pertenecen a un sistema capitalista en donde nada más velan por los intereses propios y no velan por los intereses del régimen proletariado que somos nosotros. Sin embargo, si alguno de estos sectores decide apoyar de cierta manera a la sociedad, entrará en una especie de conflicto entre ambos, una especie de confrontación, ya que como esto se está predominando en base a la voluntad de cada sector, pues obviamente uno no va a estar de acuerdo con apoyar al sistema proletariado. Es decir, aquí este sistema es el sistema capitalista es aquel que se va a querer apoderar de todos los recursos y rasgos de cada uno de los individuos, dejando a un lado el sistema proletariado. Como conclusión, es importante mencionar que el desarrollo de cada una de las constituciones nos permite comprender a cada uno de los ciudadanos cuál es la función de cada uno de nuestros derechos. Esto para que ningún dirigente o que pertenezca al régimen gubernamental decida apropiarse de ellos, sino que también tenemos que velar por nuestros propios beneficios y derechos. Con ello, la comprensión de cada una de las constituciones ha ido evolucionando con el paso de los años, fomentándose a través de nuevas ideologías, guiándose a través de una vieja estructura o un viejo sistema. Por mi parte, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente tema. Hasta luego.